Bueno, buenas noches, qué gusto vernos con tanta gente que nos conocemos, con tanta gente con la que hemos caminado durante mucho tiempo este camino de seguir trabajando por nuestros derechos, por los derechos de nuestros pueblos, desde este trabajo y desde este núcleo de nuestra fe. Y así que vamos a empezar este tiempo, este diálogo, como dijo Glory, diálogos necesarios, ¿no? Y que ya se vienen desarrollando y que de eso vamos a hacer de alguna manera en esta tarde-noche vamos a hacer como una muestra también, ¿no? de lo que ya estamos trabajando, de lo que ya estamos dialogando y de lo que queremos reforzar justamente en tiempos donde se nos viene cada vez más fuerte el avance de los fundamentalismos y de movimientos que justamente vienen a pelearnos narrativas, ¿no? y conceptos y trabajos que venimos avanzando. Yo voy a hacer la presentación de quienes nos van a acompañar en esta noche. Voy a empezar por aquí, por la izquierda, con Paula Fogel. Paula es pastora de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Es activa, hace muchos años, lo recordábamos hoy, miembro activa de la Coordinación Nacional del PEAPI, que es el Programa de Acompañamiento Ecuménico en Palestina e Israel. Ella tiene su título de teología, también diplomatura en violencia de género y está estudiando maestría en trabajo social en la Universidad de La Plata. Tiene campo de trabajo en niñeces, juventudes, educación popular, fundamentalismo religioso, por supuesto el tema de Palestina, también misión y ecumenismo y diálogos entre fe y política. Paula, gracias por acompañarnos, bienvenida. Mariela Pereira, una querida, reconocida también pastora y amiga de muchos años. La reverenda Pereira es originaria de la Congregación Divino Maestro en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Su formación teológica fue en el ICEDET en Buenos Aires y en la Facultad de Estudios Superiores de Teología en Brasil. Actualmente es pastora titular de la parroquia Martín Lutero en Florida Oeste, una parroquia ecuménica de la IELU y la IER. Ha sido elegida recientemente como pastora presidenta de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y es parte del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias. Mariela, gracias por acompañarnos. Para mí, Pati, María Estela Palera, también colega, amiga de muchos años, a cargo en este tiempo y ya hace unos cuantos años de la Dirección Ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina. Integra la red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, desde el año 2006, cuando se creó. Es periodista especializada en género y derechos humanos, tiene una vasta trayectoria en medios de comunicación, ha participado en proyectos de promoción de ciudadanía con organizaciones comunitarias y gremiales, en distintos espacios de formación, tanto en comunicación y género como educación sexual integral, derechos de niñez y adolescencia, Ley Micaela, lenguaje inclusivo, entre otros. Padre, gracias por acompañarnos. Un gusto. Pasamos a Vilma, también a la pastora Vilma Rommel, hasta hace muy poquito, también pastora presidenta, antes de Mariela, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, y este año ha cruzado el charco hace muy poquito y está en el Uruguay, pero estaba trabajando acá en Argentina hasta hace apenas mes y medio atrás. Desde el 2021 fue pastora presidenta de la IELU hasta hace pocos meses. Vilma tiene su formación en teología y también en pedagogía social. Muchas gracias, Vilma, por acompañarnos, por venirte de Uruguay también para estar con nosotras. Y llegamos a Andrea Rivas, es defensora de derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+, activista lésbica, no binaria y transfeminista argentina. De formación es abogada y magíster en geopolítica y estrategia. Cofundó en 2015 y es presidenta de Familias Diversas, una ONG que promueve los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y es copresidenta de la Sociedad Civil Argentina en la Coalición por la Igualdad de Derechos durante el mandato 2020-2022 de Argentina y el Reino Unido. Bueno, un largo currículum de trabajo y de tiempo de trayectoria en distintas organizaciones a nivel internacional, coaliciones internacionales, programas de Naciones Unidas y también es parte de la Comisión del Programa Internacional LGBTQ+,
Y bueno, para nosotros también, por supuesto, Andrea, es una gran alegría y un agradecimiento que estés compartiendo con nosotras este diálogo esta noche. Bueno, presentadas nuestras panelistas, vamos a empezar a darles la palabra. La idea es que podamos conversar, ¿sí? Ellas van a hacer una pequeña exposición, pero después también vamos a ir tirando un poquito acá el diálogo entre todas. Y si ustedes tienen alguna pregunta o demás, guárdense ahí, anótense, que al final vamos a tener un ratito para hacer alguna pregunta o algún mini aporte, ¿sí? Pero vamos a disfrutar de este tiempo de conversación y vamos a empezar entonces con Vilma. ¿Te parece, Vilma? Arrancamos con vos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto estar acá, muchos rostros conocidos. Y bueno, nos volvemos a desafiar en torno a esta mesa para repreguntarnos. ¿Feminismo y fe? ¿Qué dicen las iglesias? ¿Qué rol jugó en nuestra sociedad, en nuestra cultura occidental? Vamos a hablar más bien de la cultura occidental. La lectura bíblica. ¿Desde dónde se ha traducido? Y para ello, en nuestras conversaciones previas, habíamos repasado un poquitito este famoso primer capítulo del libro de Génesis, ¿no? Sabemos que en los primeros capítulos encontramos 3 relatos diferentes sobre la creación, especialmente sobre las personas. Muy interesante eso, ¿no? Entonces hay que recurrir un poquitito a las fuentes. Y lo primero que descubrimos es que, es verdad, para una cultura hebrea donde no había acceso a lectoescritura, y lo poco que podría haber sucedido se traduce de manera pedagógica redactando los famosos 7 días de la creación. Dentro de esos días de la creación también nos relatan pedagógicamente para poder comprender este mundo maravilloso que Dios crea y que los seres humanos vamos transformando y deformando, permítanme decirlo. Y cuando digo deformando es porque siempre hay intereses creados y recreados sobre los cuales tergiversar interpretaciones. Y desde ese lugar quiero llegar al 6.º día de la creación, así nos dice el libro de Génesis, cuando habla de la creación, que todo lo anterior fue creado para crear al ser humano. Cuando vamos a la fuente, ¿no? Esta famosa palabra, Adán, Adamá, vemos que se crea desde la tierra un ser humano a imagen y semejanza de Dios. E inmediatamente el libro de Génesis nos hace un llamadito de atención a imagen y semejanza de Dios. Y recién después empieza a hacer una división de la sexualidad. Interesante. Varón y mujer los creó a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que en algún lugar, alguna comprensión ideológica, política, religiosa, se perdió en el camino. Y a partir de ahí podemos empezar a revisar qué hemos tomado desde esa famosa Biblia que es la que tiene que regir y marcar un orden moral para la humanidad. Y cuando hablo de moral también estoy hablando de patriarcado y matriarcado. El matriarcado para la casa, para lo doméstico, lo que no se ve. El patriarcado para aquello que sí se ve y que toma
un estamento público. ¿Cuánto daño se ha hecho a la humanidad a partir de interpretaciones oportunistas de aquello que intenta todavía hoy regir la vida de las personas? No voy a hacer una relatoría larga bíblica, simplemente, pero nos pareció que no podíamos obviar este pequeño detalle, que en realidad no es tan pequeño ese detalle, es fundamental para desde ahí partir sobre la relectura que vamos a hacer de nuestras identidades religiosas para aportar a un mundo más justo y solidario. Y cuando digo aportar a un mundo más justo y solidario, tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento, donde en general no se menciona el nombre de las mujeres en general, pero sí acciones que ayudan a modificar sociedades. Y en el Nuevo Testamento, de manera particular, bueno, las iglesias de la Reforma nos amparamos mucho en los evangelios, donde Jesús mismo, desde su cultura patriarcal, social hacia afuera, fue interpelado en varias oportunidades por mujeres, muchas de ellas sin nombre, con otras tradiciones y otras culturas, y se dejó interpelar por ellas. Entonces, como que Jesús viene a romper ese, permítanme hablar de un concepto que no a los luteranos no lo gustan mucho, ¿no? Pero de ese pecado, ¿no? De haber hecho una equívoca interpretación. Y Jesús se permitió modificar sus pensamientos y su postura frente a la sociedad y frente a los discípulos a quienes él enseñaba, y no tenía prejuicios en decir, es verdad, tu fe me ha enseñado y me ha transformado. Y para terminar este pedacito, es muy difícil pensar en 15 minutos. Quería venirme un poquitito más acá y al tiempo de la Reforma, ¿no? Donde también cuando hablamos de la Reforma protestante, quienes se aparecen escribiendo grandes tomos de la Reforma protestante, tratando de, por un lado, revertir esas lecturas bíblicas erróneas, hablando de la gracia de Dios, recuperando el concepto del amor, de un Dios que crea a la humanidad, y crea una humanidad para vivir en armonía, para vivir en justicia, para vivir en integralidad en medio de las grandes diferencias. Resulta que en ese tiempo de los reformadores tampoco aparecen las mujeres de una manera visible. Recién, lamentablemente, en este último, a partir de la década del 2000 en adelante, a partir del 2000 en adelante, se recuperan grandes aportes que han hecho mujeres reformadoras, cuestionando la sacramentalidad, cuestionando los dogmas de las iglesias, que de hecho fueron silenciadas y recién ahora se retoman esos escritos que casualmente saben dónde estaban, en los cajones del fondo de los escritorios históricos. Lamento tener que decir esto, pero me parece que es un punto de partida para entender por qué hoy todavía, siglo XXI, debamos discutir estos temas y generar y trabajar en pos de derechos para todas las personas en la diversidad cultural de pensamiento y de formas de ser y de conocer. Por aquí dejaría en primera instancia. Gracias, Vilma, porque ahí ya nos traes un montón de elementos, ¿no? que vienen a poner la base de alguna forma. Por ahí nosotros quienes estamos trabajando el tema sabemos que viene por ahí, ¿no? Pero cuando nos encontramos
con las compañeras que vienen de otras organizaciones y queremos establecer estos diálogos, me parece sumamente importante poder aportar este dato de que cuando nos sentamos a hablar, intentando tender puentes hacia las organizaciones que están trabajando igual que nosotras, también tenemos un montón de frentes internos a donde todavía no hemos podido tender puentes. Entonces, recién estamos empezando a caminar, como vos bien decís, desde el 2000, ¿no? Podemos decir más o menos, ahí más o menos, depende de la comunidad, la confesional, la familia confesional, estamos empezando a dialogar esto, no sin enormes frentes internos. Entonces, cuando intentamos sentarnos a dialogar hacia afuera, esta realidad también nos está atravesando, ¿no? Entonces, a veces nos preguntamos por qué, y ahora Andrea te damos la palabra para que vos también nos cuentes cómo has visto esto, ¿no? Desde tu campo de trabajo de derechos. Cuando le preguntamos a las compañeras por qué nos ven como nos ven, ¿no? El otro día decíamos, cuando íbamos a las marchas, nosotras acá, varias de nosotras íbamos a las marchas feministas acá de Argentina y nuestras compañeras de los grupos feministas nos cantaban la misma canción que le cantaban a los curas, ¿sí? Que se vayan a trabajar, ¿no? Que los curas se vayan a trabajar y nosotras nos mirábamos y decíamos, nosotras no somos curas, pero era toda la misma bolsa, ¿no? Era la Iglesia Católica y nosotras también. O sea, ¿por qué nos miran así? Bueno, tenemos apenas 20 años de empezar a caminar y empezar a poder hablar en nuestras iglesias, no sin frentes de conflicto e inclusive mucha discriminación con respecto a quienes estamos trabajando estos temas, y eso hay que decirlo y ponerlo en la mesa de entrada, ¿no? Porque no estamos hablando de quienes todas lo saben, sino de las que están haciendo también apenas pequeños incipientes puentes hacia adentro. Andrea, nos gustaría que desde tu campo de trabajo y de derecho nos cuentes cómo ves esto cómo te encontrás con nosotras, ¿no? Los espacios de... Bueno, voy a empezar desde algo muy simple para después ir, que no es tan simple en realidad, pero para ir a decirte cómo es el encuentro hoy y las dificultades, ¿no? A mí, en una actividad, me acuerdo, se acercó un nene, yo usaba mucho una pulsera con la bandera LGBT siempre, y se acercó un nene trans, yo estaba armando algo y me dijo, bueno, vos sos mi amiga. Medio que me descolocó, le dije, bueno, qué bueno, muchas gracias, pero digo, ¿por qué me decís eso? No, porque tenés la banderita, entonces si yo tengo un problema, yo voy a venir a hablar con vos. Entonces, a mí me parece que hay un tema de visibilidad de quiénes son nuestros amigos en las comunidades de fe. Porque muchas de las personas LGBT hemos sido personas de fe. Algunas, en mi caso, las hemos tenido que abandonar, enterrar, por lo mal que nos han hecho sentir en su momento las personas a las que hemos recurrido en nuestras propias comunidades. Entonces, pienso que somos como hoy, en un momento de tantos discursos de odio, en un momento donde tenemos una vulnerabilidad tan alta, qué importante es cada uno de ustedes, porque cada una de ustedes, de personas que están acá, y estos diálogos, son personas que tenemos que ser amigas, que tenemos que trabajar juntas, porque si no nos ponemos a trabajar en conjunto, va a haber una persona que se va a ir de su fe, y puede ser que no vuelva nunca más. Yo personalmente hoy no vivo mi fe, no tengo una fe en la que vivo, pero me pasan cosas. Es muy triste porque una de las cosas que primero tengo que afrontar y que primero tenemos que afrontar es eso también que nos pasa. Por eso a mí me gustaría dejarles la reflexión sobre la pérdida, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre lo que también vamos a perder, sobre el dolor que se causa cuando una persona en nuestra comunidad es parte de una comunidad y siente que ahí tiene un amigo, una amiga, y cuando se anima y pasa por un montón de barreras, porque hay algo que se llama el armario. No sé cuántas
personas, les invito a reflexionar internamente cuántas personas LGBTQA+, se han acercado a ustedes en sus comunidades, en sus iglesias, y cuántas piensan que hay al lado de ustedes. Yo les aseguro que hay muchas más de las que ustedes piensan que hay. Y ustedes tienen que ser esa persona amiga a la que esa persona pueda llegar y pueda quedarse. Porque muchas de nosotros hemos podido llegar a hablar con un cura, con alguien de nuestra comunidad. Y la verdad que mi experiencia, solo ahora me acuerdo de un cura muy bueno, pero yo lo veía a él y cuando lo veía y me iba a confesar y charlaba, después veía toda una estructura enorme que me odiaba. Entonces yo digo, pobre hombre, porque el hombre después se quedaba preocupado. Yo lo veía que se quedaba preocupado por mí, porque yo llegaba en un estado de mucho deterioro humano, ¿no? Porque yo no quería abandonar, yo estaba en la Universidad Católica, estaba toda mi estructura social, mi estructura, de toda mi crianza, estaba fundamentada. Entonces era no solo ir hacia mi sexualidad y vivir plenamente mi sexualidad, sino que también significaba tener que perder toda mi comunidad, toda una vida prácticamente. Entonces era un solo hombre ayudándome y yo le decía, pero vos qué podés hacer por mí cuando después yo salgo y no sé, encontraba los discursos de odio y bueno, acá nos invitaban a irnos a una isla, ¿no? Y tantas cosas. Y hoy se encuentra lo mismo. La verdad, cosas terribles. Entonces, por eso hablo de la pérdida. Y en las interpretaciones bíblicas, para uno no llenarse de la negatividad, yo la verdad que una vez leí un libro que me impactó muchísimo, la verdad que lo recomiendo, es de un jesuita, que es Jesús histórico. Entonces la verdad que yo cuando pienso todo lo que hacía Jesús y lo pongo en mi corazón, lo pongo en mi alma, ¿no? Digo, no, esto no lo querría, este tipo no querría esta situación de odiarnos, de empezar a discriminar gente. La verdad que ahora nosotros estamos haciendo una investigación de las prácticas de conversión en Argentina y desgraciadamente les tengo que informar que una de las principales promociones viene de las iglesias y de líderes religiosos. Muchas de las personas que entrevistamos, que también tenían fe, que todavía tienen fe y tratan de vivir en el movimiento LGBT con esa fe, pero pasa esto que vos decís, y que dijeron en la presentación, que también es súper difícil vivir en el movimiento con la fe plena, porque la verdad que hay mucha gente en estas estructuras de poder que quiere que no seamos amigos, pero el Jesús histórico sí. Entonces, en todas estas interpretaciones bíblicas, en todos estos dogmas de fe que podemos encontrar en el caso del catolicismo, en el Denzinger y todas esas cuestiones y bueno, hay que recurrir a lo más básico y a la fuente más, digamos, única que hay, que es esa persona que no quería estas estructuras odiantes, estas estructuras perversas, estructuras que se adueñaban del poder, porque digamos, Jesús no solo es interpelado por mujeres y se deja interpelar por mujeres, y la mayoría de los diálogos los tienen por mujeres, y sus más firmes seguidoras eran mujeres, de últimas fueron las que no lo negaron, ¿no? Entonces, con esa fe tan fuerte, ¿no es cierto? ¿Cómo después nos podemos olvidar de él? Porque en definitiva también lo que se pierde el propio Jesús. Se pierde ese Jesús que tenemos adentro. Eso no lo podemos permitir cuando ponemos más odio que amor. Y en este momento es un momento muy difícil, porque yo creo que las iglesias como ustedes, las personas como ustedes,
y las personas, digamos, de nuestro movimiento, tenemos un desafío muy grande, que es este de trabajar por encima de todo el odio que han sembrado. Y es un camino que es casi como el de la cruz, yo diría, porque es muy doloroso, porque nos lleva a lugares de mucho dolor. Digo, yo no les puedo transmitir acá un mensaje únicamente teñido de rosa, ¿no? O light, porque la verdad que no es así. Porque ustedes en sus iglesias van a tener que luchar mucho. Y nosotros desde el movimiento también, porque son muy importantes. Cada una de ustedes son personas muy importantes para nosotros hoy, porque cuando vamos a la ONU, yo me encontré con alguna de ustedes, para mí es una felicidad encontrarme con ustedes allá y en todos lados, porque está plagado de gente que va a decir interpretaciones bíblicas en la interpretación de los tratados de derechos humanos. ¿Y cómo puede ser que los tratados de derechos humanos o las leyes puedan cambiar y ponerse a una interpretación bíblica? Porque en definitiva, y esto digo, capaz me voy a decir del naturalismo, que la verdad yo no estoy de acuerdo con el naturalismo, ¿no es cierto? Pero sí es cierto de que hay una verdad que es que no le podemos sacar la dignidad a la persona humana. Y eso lo tenemos que centrar también en Jesús y no en interpretaciones humanas. Cuando vos dijiste eso, digo una cosa que a mí se me vino a la cabeza cuando hablaste del costo humano y de lo que decía Jesús. Digo, ¿qué sería la parte humana o la parte de Dios que decía eso Jesús? Porque si en la imagen y semejanza significa que cada una de nosotros podemos hacer eso. Tenemos esa capacidad. Entonces tenemos que reflexionar en la elección que vamos a hacer en cada momento de qué vamos a hacer. Si vamos a buscar a ese Jesús histórico, en traerlo en el día a día, en no negarle a una persona la fe, y en nuestras organizaciones tampoco podemos negarle a las personas la fe, porque tenemos que visibilizar más. Cuando hicimos con un pastor de Hora de Obrar un seminario, la verdad que vino sobre este diálogo, y vinieron todas personas LGBT. Era como el muro del lamento, yo le digo, porque eran todas personas que se sentían muy mal, y cuando escuchaban al pastor, cuando escuchaban a personas como ustedes, decían, entonces no estoy rechazada, no estoy rechazado, hay alguien que me quiere, hay alguien que entonces me puede aceptar. Y entonces ahí se ven el costo humano que desde, tanto desde las iglesias, con los discursos de odio, como también desde nuestras organizaciones, la falta de trabajo en las personas de fe, porque cuando vienen no estamos con las suficientes herramientas para poder decirles, che, bueno, acá estás bien y está bien que seas así con tu fe también. No podemos hacer esas divisorias, entonces tenemos que trabajar en esta construcción. Y para cerrar, yo les quiero contar algo muy personal. Yo me tuve que ir de todo el ambiente y me fui porque me sentía muy mal, con mucha culpa, que es lo que estuve escuchando en todas estas entrevistas que yo estuve haciendo a personas de diferentes religiones, evangélicas, católicas. El común denominador era que se terminaban yendo, pero antes de que se terminaran yendo, el nivel de culpa, el nivel de sentirse mal era tan grande que no fue mi caso, pero en muchos otros querían hasta matarse. No podemos querer eliminar a una persona de nuestra comunidad y querer apedrearla, ¿no es cierto? Porque entonces, ¿en qué parte de la Biblia queremos actuar, resignificar?
¿Somos esas personas que le tiramos las piedras o somos esa persona que vamos a ir a cenar y a invitarla a nuestra casa y a que realmente viva plenamente? Y en mi caso yo no tuve que ir. Me acuerdo del mismo día, la última vez que me fui de la iglesia, con mucha tristeza, y dije, lo voy a abandonar todo. Y no sé dónde lo dejé, la verdad que no sé dónde lo dejé. Porque digo, puedo después tener evidentemente hay algo, una fibra que queda ahí, pero lamentablemente es una fibra muy dañada, entonces no podemos dañar tanto, porque después hay que volver a construir. Y en eso es lo que yo les quiero decir, la construcción del diálogo depende, hoy es nuestra tarea, nuestro desafío. Yo me acuerdo que, bueno, yo dejé de lado toda una vida, ¿no es cierto? Y con ella mucha gente y muchas amistades que me caían muy bien, y me fui. Y bueno, una vez, hace muy poco tiempo, me hicieron una nota en el diario donde yo aparecía con mi esposa, hasta con mi hijo, bueno, que no apareció la cara. Y bueno, las periodistas, porque sos periodista, le gusta, ¿viste? Hablar, indagar de toda de lo mal que te fue, que vos le cuentes toda la parte jugosa, ¿no? Entonces, claro, yo conté cosas muy duras. Y al otro de esto salieron la primera plana de La Nación el domingo. Y el día lunes me contacta un chico de mi época, de cuando yo iba a la iglesia católica, que era de una mente ultra conservador. Y la verdad que siempre nos caíamos muy bien, y después nos encontramos en el trabajo y yo nunca le podía decir nada a él, ¿no? La verdad que lo quiero mucho, y yo creo que él también. Y él me mandó un mensaje y me dijo, te felicito por tu familia, ¿no? Y yo dije, la verdad que me puse a llorar en ese momento, porque dije, dos personas que se encontraron en la fe, dos personas que se quieren, y que yo nunca me animé tampoco, ¿no? Y me di vuelta porque hubo tanto rechazo de otras personas. Y yo dije, y él tomó la iniciativa, agarró el teléfono, porque yo creo que él supo, porque yo también me fui. Se dio cuenta ese día. Me dijo, me conmovió mucho tu historia, te quería decir esto. Entonces yo ahí me di cuenta que él había entendido todo, y me había entendido, y que a partir de ahí podíamos seguir siendo amigos, y nada había estado mal. Entonces, apostar a eso en cada una de sus comunidades. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias. ¿Y cómo querés apostar? Simplemente una pequeña disgregación, aclaración, así como se puede. Que la Biblia no fue escrita por Dios. Tenemos que partir de esa base. No fue escrita por Dios. Y cada vez que se lee en alguna de las instituciones es palabra de Dios, en realidad estamos saltando la verdad. Porque la Biblia fue escrita por seres humanos, con fe, seguramente, a partir de una memoria cultural, histórica, étnica, emocional, y cuentan lo que entienden sobre cómo Dios se ha manifestado en sus vidas y en su sociedad. Pero es una perspectiva. Y simplemente quiero aclarar esto, y yo creo que desde esa lente tenemos que empezar a entender también cuando alguien dice, ¿es palabra de Dios o es pecado o es condena? Es decir, siempre los seres humanos estamos condenando, juzgando, discriminando, matando. Gracias, Vilma. Sí, yo me quedé con esto que vos decías hoy cuando hablabas de los relatos, ¿no? Y qué lecciones hacemos también, o se han hecho a lo largo de la historia, con estas ideas de moralidad y sobre todo de control, ¿no? De control de los cuerpos, y sobre todo de los cuerpos justamente diversos,
de los cuerpos de las mujeres, pero no de otros cuerpos, ¿no? Porque si no, la misma sociedad que dice salvemos la familia, por el otro lado no dice nada cuando hay adulterio, cuando hay abandono de las mujeres embarazadas, cuando no se pagan las cuotas alimentarias, etcétera, etcétera. O sea que el control siempre la elección fue patriarcal, ¿no? Para controlar justamente los cuerpos que se salen de las normas y las mujeres y nuestras sexualidades diversas. Patriarcal y el mercado. Claro. Y el mercado. No lo podemos decir. Exactamente. Bueno, ahí vamos. Y ahora vamos a ir, gracias a las dos, vamos a ir con Pate, que justamente Andrea ponía el ejemplo, ¿no? de la Iglesia Católica, y hasta ahora veníamos hablando, Vilma hizo más ahí una mirada, una aproximación desde las comunidades protestantes. Bueno, vos estás en Católica con el derecho a decidir, que ha sido históricamente también para muchas de nosotras, de las iglesias, una de nuestras primeras aliadas. Y siempre a veces llamaba la atención que eran católicas las que eran aliadas nuestras, ¿no? Ese fue el rol siempre importante de católicas en Argentina, y también sé que ahí detrás de tu rol ahora en Católicas por el Derecho a Decidir también hay una mujer de fe, ¿no? Que también seguramente transitó estos tiempos de pique y afloje con su propia fe. Así que te escuchamos, Pablo. Gracias, Clau. La verdad es que, en primer lugar, bueno, agradecer también porque toda la convocatoria ha sido muy amorosa, y porque pese a que no teníamos, yo por lo menos no tenía experiencia de compartir estos espacios con las compañeras, de solo encontrarnos, de asomarnos en las primeras reuniones preparatorias, encontramos coincidencias. Y ahora escuchando un poco a Vilma y a Andrea, es como que tengo que volver a pensar todo lo que me ha preparado, porque salen muchas cosas muy conmovedoras. Y me parece que esto, ¿no? de cómo quienes venimos de una experiencia quizás más silvestre, de fe, de creencia. Yo vengo de una familia donde mis papás, mi papá y mi mamá eran fuertes creyentes de la Iglesia Católica, pero de esa iglesia muy revolucionaria de los 60, de los 70. Tuvieron 7 hijos pensando en que se precisaban niños para amanecer, digamos, venía de toda esa carga, y de pronto yo también me sentí impulsada. Digo, hay tantos placares de donde salimos, de donde salir, ¿no? Que también me parece que cuando yo hablaba Andrea, y me acordaba también lo que me pasaba a mí cuando yo quería hacer la comunión y me hacían hacer cosas que a mí me parecían absurdas, que no tenían que ver con lo que en mi casa se practicaba respecto de esa familia numerosa, que compartíamos todo, que nos divertíamos, que jugábamos, y ahí era como todo tan serio, tan solemne, tanto castigo por cada cosa, que me fui sintiendo expulsada, hasta que por cuestiones periodísticas me encontré con estas mujeres que decían que eran católicas y que eran feministas. Yo pensaba, cuando hablamos recién con Vilma, me decía, yo escribí mi primer artículo de aborto en el 94. En el 94 creo que no sabía ni qué era la palabra aborto. Yo no la había escuchado. Y en el 2004, indagando sobre qué había sido del feminismo en la Argentina, que la directora de la revista para la que trabajaba, Mónica, dijo, eso ya fue, eso ya pasó, eso fue en los 60, 70. Y yo insistí para hacer esa nota, y llego a esta organización, y encuentro en su estatuto que ellas promovían el debate del aborto. Yo no podía creer lo que estaba leyendo, y pensábamos esto, ¿no? Ese tiempo que es aquí nomás. Cuando yo lo descubrí, debe haber sido 2005, 2004, yo decía, como el tango, 20 años no son nada, y todo lo que hicimos en esos 20 años. En tan poco tiempo hemos hecho una transformación global, o sea, de esa siembra silenciosa de más de 20 años. Yo me sumo de 20 años, pero hubo muchas que vienen mucho antes que yo, por lo menos. Entonces, todo ese trabajo a mí me llevaba a pensar cómo actualizar lo que en ese momento fue una consigna que construimos, ¿no? Lo de educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir,
fue una construcción política, intelectual, que se transformó en algo muy potente para el movimiento de mujeres en Argentina, y que junto con esa consigna pudimos también elegir un símbolo que en ese momento yo recuerdo muy bien cuando discutíamos de qué color era el pañuelo, qué usábamos como símbolo, por qué el pañuelo, por qué el pañuelo verde tenía en el medio un pañuelito blanco. Todo eso se discutió sin imaginar que hoy yo puedo ir a Tailandia, como me ha tocado ir, o a cualquier lugar del mundo, y hay una compañera que se me acerca con un pañuelo verde que tiene alguna consigna en un idioma que a veces dice que tiene hasta formas de escribirse distintas. Todo eso hicimos en tan poco tiempo, pero también tuvo que ver con pensarnos en una estrategia que tiene que ver con esto de los diálogos, con esto de poder ir a hablar con todo el mundo. Una siembra que era invisible, que tardó mucho en que eso brotara o emergiera, quizás con el Ni Una Menos en el 2015, pero yo también tengo muy presente cuando en alguna de las plenarias de la campaña, Marta Lanisque, la fundadora de Católicas, dijo: hay que ir a hablar con la clase política. Y nosotros veníamos del 2001, cuando era que se vayan todos, cuando era la política, éramos todas apolíticas, estábamos decepcionadas, veníamos del punto final, de que se vayan todos. No sabíamos ni dónde, cómo se armaba el Congreso, o sea, no teníamos ni idea de qué existía ahí adentro. Entonces me parece que fue una audacia. Siempre recordamos una frase de Marta que dijo: nada nos resultó poco y nada nos resultó imposible, porque hasta los gestos más pequeños eran importantes, pero también lo utópico había que ponerlo en la agenda. Y en ese marco poder ir a hablar con las periodistas, con las profesionales de la salud, con los políticos y las políticas, fue un entrenamiento de escucha, de democracia, de diálogo, que yo creo que es lo que a mí más me enseñó el feminismo. Y por eso trataba de pensar en esa consigna y decía, bueno, para estos tiempos quizás sea pluralismo para dialogar, evidencias para debatir, esperanza para volver a creer. Empezando con esta idea de pensarnos pluralmente, en un momento donde todo tiende a que estemos cada uno en su kiosquito y en su ranchito. Pero hay que hacer ese ejercicio de pluralidad, de mirada plural. Lo de la evidencia para debatir me parece que también fue algo que nos funcionó muy bien. Yo traía uno de los estudios que hicimos, una encuesta sobre religión, política y sexualidad. Con nuestra organización hicimos muchos monitoreos sociales, investigando cómo accedían las personas a sus derechos sexuales y reproductivos. Hicimos muchas encuestas como esta, hicimos relevamientos. Y en la propia tarea de ir a preguntar también hacíamos incidencia. Porque cuando vas a preguntar hay una obligación de reflexionar juntas, de buscar información, que ahí mismo se iba transformando la realidad cuando llegábamos al territorio. Pero a su vez, los resultados de esas investigaciones, de esas encuestas, de esos monitoreos, son súper importantes para poder argumentar, porque si no, hablamos simplemente de lo que me parece, de lo que yo vi de mi vecina, entonces poder tener datos concretos, duros, y asimismo también trabajar en la argumentación teológica, como han hecho mis compañeras que son más especialistas que yo en eso, poder leer de nuevo los textos, revisar, intercambiar con otras miradas teológicas también. Toda esa construcción de evidencia científica, apostando también a la evidencia científica, yo creo que también es una herramienta que no hay que abandonar nunca. Y siempre, bueno, el acento puesto, yo creo que en eso Católicas también ha sido muy potente, porque al ser católicas y ser feministas teníamos como una obligación de diálogo. Entonces, siempre teníamos que explicar.
y siempre teníamos que escuchar de dónde venía esa pregunta de la otra persona. Nos pasa actualmente, cuando vamos a los territorios a hacer formación, capacitación en el acceso a la ley 27.610, también escuchar desde dónde viene esa resistencia para poder entablar acuerdos. A nadie, a ningún profesional se le va a obligar a cumplir con una interrupción voluntaria si no lo considera, pero sí tenemos que saber dónde está parada esa profesional para que pueda acompañar en la decisión de las personas, sea cual fuera la que tome. Entonces la palabra de escucha y el diálogo también es para nosotras una bandera, es una marca institucional también que tratamos de sostener. Y me parece que en estos tiempos, donde la ola esa que subió tanto también empieza a bajar, como las mareas que también suben y bajan, y cuando estamos de marea baja, mucho más hay que empezar a revisar esas prácticas, y a veces nos ponemos un poco reactivas, un poco oscuras, un poco, me parece también como de mucha confrontación, ¿no? Yo siento que en muchos casos el movimiento se vuelve en una confrontación que no ayuda a ese diálogo, y por eso nosotros estamos tratando de seguir pensando en una lucha con esperanza, una lucha con mucha creatividad. Me parece que hay que ser muy, muy creativas, de no tenerle miedo al humor, a reírnos de nosotras mismas, a romper con todo dogmatismo. Yo creo que tenemos un gran desafío. Yo he discutido a veces mucho adentro de mi propio movimiento ciertos dogmatismos, mucho de la comunicación, mucho de a quién le hablamos, esto de dejar de cazar en el zoológico, dejar de hablarnos a nosotras mismas, dejar de estar con el feministómetro en la mano, y poder pensarnos como un paradigma de convivencia humana, pacífica, amorosa y de diálogo. Por eso quería terminar con esto, ¿no? con la esperanza para volver a creer, invitar a toda la comunidad a pensar en el feminismo como un paradigma humano de esperanza. No sé cómo te doy tiempo, no te veremos. Sobró tiempo. Bueno, muchas gracias, Pate. Pensaba en tantas, dejaste tantas puntitas ahí que podríamos seguir tirando, ¿no? Pero el tiempo nos va a ir corriendo, pero viene Paula y justo ahí te voy a tirar un par de puntitos ahí para esto. Me quedé pensando en lo de la evidencia, ¿no? Lo importante de esto, yo creo que lo estamos aprendiendo también en nuestros movimientos dentro de las comunidades de fe, organizaciones basadas en la fe, a empezar a hacer estudios realmente, ¿no? Porque si no terminamos discutiendo en esto, en la interpretación bíblica, ¿no? Y bueno, y ahí nos quedamos encerrados con estas interpretaciones también tan cuadradas, con las que terminamos no pudiendo encontrar ningún puente de diálogo. La evidencia aparece como un elemento importante, pero también en este tiempo aparece todo un cuestionamiento justamente a lo que, como decía muy bien Andrea hoy, a temas que uno decía, bueno, esto no se discutía hace un tiempo, ¿no? Hace un tiempo no poníamos en discusión los derechos humanos. No íbamos a la OEA o a Naciones Unidas y nos encontrábamos con un personaje que no lo voy a nombrar acá, pero que todos conocemos, de Córdoba, Argentina, que se sienta y habla como consultor de la OEA, como fue esta semana, ¿no? Entonces, el tema es que hay un trabajo de incidencia que se hace cada vez más urgente, y para eso también tenemos que prepararnos. Y lo cierto es que nuestros movimientos y organizaciones basadas en la fe muchas veces tenemos poca experiencia en la incidencia. Tenemos poca experiencia en lo que antes se llamaba el cabileo, ¿no? Y bueno, creo que también es eso algo que nos estamos teniendo. Ahora, Pau, vos que veníamos, como hablábamos, de hablar un poco del contexto, ¿no? Estamos en un contexto de odio a nivel global, donde avanzan los discursos de odio, donde aparecen personajes que hacen política, como en nuestro propio país, a través de Twitter y de las redes sociales. Pero esto también está en la sociedad, porque nuestros políticos no nacen de un repollo, ¿no? Nacen de sociedades profundamente divididas y donde los argumentos que se nos dan son argumentos así básicos, binarios, a veces sumamente elementales que no podemos entender. Entonces, ¿cómo podríamos plantear por ahí desde una pastoral, desde el
también estrategias o ideas para este contexto que estamos viviendo, donde intentamos dialogar, pero del otro lado hay catas, o sea, todo el tiempo hay odio, ¿no? ¿Cómo lo podemos pensar? Bueno, pienso, me quedo con una palabra que Pate traía recién y también agradecer a mis hermanas este espacio que yo valoro un montón, que tiene que ver con el ecumenismo y que tiene que ver con el diálogo interdisciplinario también, me parece que eso nos enriquece. Me quedo con la palabra de sembrar, digamos, ¿no? Yo pensaba en la gracia de estar sentada acá y compartiendo esta ronda, ¿no? Tiene que ver con que muchas otras mujeres caminaron para que, no sé, el ministerio sea posible para las mujeres, ¿no? En el ámbito protestante, y no lo hicieron sin dificultades, ¿no? Que hoy lo podamos celebrar de forma quizás como algo habitual, digamos, ¿no? Que podamos ingresar a la Facultad de Teología, en ese momento, hace 40 años atrás, no lo era. Y si lo pasamos un poquito más atrás, tampoco lo era. Entonces, como reivindicar esto de la siembra, que muchas veces fue silenciosa y no sencilla, digamos, pero cuánto tenemos ahí por aprender en el diálogo intergeneracional también, ¿no? Y quería traer acá, también compartiendo en clave de experiencia y de pastoral en este contexto, digamos, que también conversábamos ahí en las reuniones organizativas, cómo influye y cómo se intenta como silenciar, digamos, ese camino en clave de avance de derechos, ¿no? Y hace unos días estábamos, y cómo eso nos invita también a repensar nuestras estrategias de resistencia, digamos, ¿no? en el territorio, porque hubieron un montón de políticas públicas, y yo crecí en ese tiempo, que nos habilitaron puertas, digamos, ¿no? Y accesibilidad a derechos. Digo, la veo a Brendita acá, Brenda de primera generación de universitarias en Florencio Varela, y lo celebramos porque es parte de la parroquia y del centro comunitario de la Casona, y eso fue gracias a las políticas públicas de las universidades del conurbano. Y que hoy la urizada, digamos, se vea imposibilitada de pagar la SUBE para llegar a la universidad, nos replantea también en términos comunitarios cómo hacemos para acompañar esas trayectorias y cómo hacemos también desde una lectura bíblica y desde el Evangelio que promueve la vida digna y plena para todas las personas ante un avance de los fundamentalismos religiosos muy presente en nuestros territorios también, ¿no? Entonces, hay que compartir una experiencia cortita que se dio en una reunión del área de niñez el otro día en la parroquia Florencio Varela, en la Casona, donde acompaña pastoralmente, que estábamos hablando de cuán importante es como defender la trinchera, ¿no? Esto de que, bueno, hay momentos donde nos tenemos que guardar un poco y bueno, quizás volver a estudiar, a repasar, a ver cómo llegamos hasta donde estamos, y tomábamos como dos experiencias, ¿no? En un momento decíamos, bueno, qué gracia tener una huerta en un lugar, ¿no? La parroquia tiene un patio grande atrás, una huerta que se empezó a labrar en un campamento de jóvenes universitarios, y justo había sido ese momento, yo me anoté acá las palabras que se le prohibió decir al INTA, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Se prohíbe hablar de cambio climático, de agroecología, de sustentabilidad, de género, de biodiversidad, de huella de carbono y de prohuerta, ¿no? Y parece casi irrisorio cuando la urizada está comiendo una vez al día, con suerte, la semilla de prohuerta que muchos de nosotros recibimos en la escuela, las bolsitas, ¿no? ¿Se acuerdan de las bolsitas del INTA? Que promueve eso, el cuidado, la biodiversidad, la producción de la propia comida. Entonces, ¿qué peligro, o sea, como pregunta, ¿no? ¿Qué peligro acarrean estas palabras que hay que censurarlas? En clave de pensar también qué aconteció en las dictaduras en Latinoamérica, qué palabras se prohibieron, se censuraron, qué canciones, y qué gracia también, pero cómo ser conscientes de que habitamos un espacio que cuenta con una huerta, en donde defendemos la agroecología y queremos aprender más a vincular ahí la lectura del Evangelio alrededor de la mesa y de compartir esos alimentos, pero cómo ser conscientes de que somos también parte de una trinchera que hay que cuidar porque está siendo como cascoteada, digamos, en términos simbólicos y en términos reales y concretos, digamos, ¿no? Y también en la misma reunión, las pibas, digamos, que tienen ahí entre 25 y 30 años, educadoras,
planteaban la necesidad de tener un taller de ESI porque hay un grupo grande en el espacio de niñez que está pasando a ser el grupo de preadolescentes, ¿no? Adolescentes. Entonces, bueno, las preguntas que aparecían, las inquietudes, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a contactar a la Fundación Hora de Orar y vamos a pensar ahí un taller en conjunto. Y también decíamos, che, qué bueno que contemos con un espacio en donde también tenemos personas aliadas, formadas y en donde podemos continuar abordando algunas temáticas que se censuran, o por lo menos que se intentan censurar y que eso afecta la vida de las pibas, de las mujeres en su mayoría, digamos, porque si lo pensamos en términos educativos, de salud, tiene que ver con eso. Entonces, cómo reivindicar esto, digamos, y pensaba ahí como en esta experiencia del Evangelio, ¿no? Donde había banquetes de muerte también, ¿no? Vengo así pensando como en la semilla, la tierra, digamos, los territorios, los cuerpos. Digo, el banquete que da el rey Herodes, donde se pide la cabeza de Juan el Bautista, era un banquete donde había comida, donde había exceso de comida y donde se disputaba políticamente también, bueno, a quién había que bajar, ¿no? Y estamos hoy ante banquetes de muerte también, donde evidentemente hay unos pocos que se están quedando con mucho, que están celebrando, sí, cenas donde pueden elegir qué comer, hasta elegir qué comer, y una mayoría en nuestro país que lastimosamente no tiene la posibilidad de acceder a una alimentación justa, digna, y cómo celebrar ahí también desde el Evangelio banquetes que sean de vida, en términos de comida real y concreta, porque es comer y luego vamos a pensar, pero también en términos de desentramar, digamos, y de construir algunas miradas que están también muy presentes en el territorio y que tienen que ver con los fundamentalismos, ¿no? El año pasado estábamos en una reunión de familias del Jardín Comunitario de Quilmes, que es un jardín que tiene la congregación, donde se aborda la temática de ESI, en el Jardín ya de Infantes de 4 y 5, y una mamá se emociona un montón cuando la directora cuenta que se va a abordar desde la ESI el año, digamos, ¿no? Y que la pisadita iba a tener actividades y todo eso, y se larga a llorar porque cuenta que viene de una iglesia muy fundamentalista donde se había ido por situaciones de violencia y que se alegraba un montón de que su peque ahora iba a tener sí la posibilidad de construir como otra subjetividad, ¿no? Entonces digo, qué valioso, ¿no? Y que como iglesias podamos como abrazar esto que acontece, ¿no? Y por el otro lado pensaba también en esto de cuánto nos enriquecen también los diálogos que nos abren, digamos. Yo pensaba como la fe y lo pensaba como interreligiosamente, y ahí lo quería vincular también con la experiencia del programa de acompañamiento ecuménico en Palestina e Israel, y este diálogo que hay con espacios feministas también de la sociedad civil, y que es súper interesante también en esto de las preguntas que aparecen, como parte decía, ¿no? Católica y feminista, y para mí personalmente a veces como mujer y pastora, ¿no? Como preguntas que decís, che, pero estamos ya en otros horizontes y ya caminamos eso, pero hay lugares, instancias, donde aún son diálogos que es como, bueno, que lo estamos comenzando. Entonces, esa riqueza también de pensar también en deconstruir, no sé, ahí nos ha pasado con compañeras, de repensar todo lo que es nuestra mirada y la construcción del Islam que tenemos desde el occidente, y qué acontece cuando estamos en el territorio, ahí, digamos, donde también vientre y tierra como espacios de reproducción de la vida, de cuidado, pero también de disputa, de colonización, están ahí, digamos, ¿no? O sea, lo vemos con la situación que acontece en Palestina, lo hemos visto como acompañantes ecuménicos, y esta propuesta también testimonial, que me parece que construye otras narrativas posibles, que tiene que ver con esta propuesta del programa del Consejo Mundial de Iglesias, que es como vengan y vean y vayan y cuenten, ¿no? Que es del Evangelio también, ¿no? Contar aquello que hemos visto y oído, y cómo eso tiene la potencia que tiene la semilla, digamos. Yo después de la experiencia y de volver de Palestina y de ver esa ocupación ilegal que sufre el pueblo desde hace más de 70 años, como recuperaba estas dos palabras que son sembrar y parir, digamos, ¿no? Como, sí, en una clave literal, pero también como pensándolo como algo trascendente, digamos, ¿no? Cómo abrazamos y defendemos la vida en contextos
que no son lejanos, que tienen que ver con pueblos originarios, digamos, ¿no? Cómo entrecruzar esas luchas, tender esos puentes y sabernos parte de esto, porque somos parte de este mundo. Entonces, cómo sumamos ahí desde la esperanza y en clave de que pueda mejorar, digamos, ¿no? Como creyendo en eso. Es como ante narrativas que intentan también desesperanzarnos, agotarnos, dividirnos, ¿no? Pensarnos como islas. Bueno, como recordar, digamos, estas rondas y quiénes son nuestras personas aliadas. Y ahí cierro con esto, una experiencia cortita. Yo me crié en la provincia de Entre Ríos, en un ambiente rural, pero lo más cercano es una ciudad que es adventista, Libertador San Martín, Puigari, conocida por varios, donde, claro, la denominación adventista es muy fuerte, entonces todo lo que tiene que ver, digamos, con diversidad, derechos sexuales y reproductivos, mala palabra, ¿no? Y era el grupo de jóvenes el único lugar donde podíamos hablar de algunos temas, ¿no? Y eso fue, ahora lo pienso, de avanzada, 25 años atrás, ¿no? Tipo, íbamos a los campamentos de jóvenes y nos mostraban los métodos anticonceptivos, hablábamos de algunas cuestiones. Después del 2006, la ESI, digamos, ¿no? Como la iglesia y ahí ya la fundación proponiendo espacios de capacitación, de animarnos y vengan y vamos a hacer esto y tal otra cosa. Cosas que parecían como re nuevas. Pero digo, en ese momento, era el único lugar, la iglesia, en donde podíamos hablar de algunos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y a veces nos damos en el algo también en la iglesia. Entonces, digo, ¿cómo abrazar también eso que ha sido de apertura, y lo digo generacionalmente también, y ahora cómo seguir cuidando ese camino andado, porque compartimos la vida con niñeces y con juventudes que están en otro marco de derechos ahora, digamos, ¿no? Pero cómo hacer eso. Cuidar la trinchera, digamos, ¿no? Sembrar y parir, cuidar la trinchera. Y pensaba un poco en esas claves. Gracias, Paula. Muy interesantes otros elementos que van poniendo, ¿no? Y tengo palabras acá anotadas y se las voy a poner acá en la mesa y ustedes, 5 antes de que Mariela cierre este tiempo, tienen todavía un ratito porque han sido muy ahorrativas con el tiempo, entonces sobran unos minutos y voy a hacer una administración protestante de eso. Van a tener que ser muy escuetas. Pero si alguna quiere agregar algo, yo me anoté unas palabras, el tema de la memoria, ¿no? De mirar el camino, este camino que hemos hecho con sus luces y sus sombras, ¿no? Poder mirarlo con franqueza. Esta necesidad de pensar que tal vez este tiempo, Pate lo decía de una forma y lo decía con Paula, este tiempo tal vez no sea el tiempo de salir a pelear, sino tal vez tiene que ser un tiempo de prepararnos, ¿no? o ir tal vez intercambiando acciones y echando las acciones. Anoté la palabra estudiar, anoté la creatividad, anoté el sembrar. El trabajo de sembrar es un trabajo de profunda esperanza, pero de espera, justamente, ¿no? Uno no siembra y nace de la noche a la mañana. Entonces, bueno, ese sembrar. Anoté también esta palabra de las alianzas, de las amistades, de con quienes nos podemos abrazar en este tiempo. Me quedó mucho lo de no perder a nadie en el camino, ¿no? Hay un lema del ecumenismo, ¿no? También de no dejar a nadie atrás, ¿no? Que bueno, Acá Alianza también lo tenía o lo tiene. Entonces, esto, ¿no? No dejar a nadie atrás, bueno, la gente no se queda atrás ni se pierde porque sí, ¿qué estamos haciendo también? Y la última que me la llevo también para mí es de qué otros armarios yo también tendré que salir, ¿no? Pensando en esto de que siempre miramos a las demás personas, todavía tiene que salir o salió del armario. Bueno, nadie está totalmente deconstruida como para no pensar que también tiene armarios del que salir. Entonces, ¿de qué armario tengo que salir yo? Una pregunta que sería bueno que cada uno de nosotros nos llevemos en esta noche, pero les dejo las preguntas 5 minutos para que, si alguna de ustedes quiere decir algo, y después le dejamos a Mariela para decir. Pensaba un poco en el concepto de tierra, de sembrar, de semilla, que son conceptos bíblicos, pero son conceptos que acompañan nuestro diario caminar
en construir y deconstruir. Porque no solo sembramos, también arrancamos y cosechamos. Cuando arrancamos lo que entendemos que no nos hace bien. Dentro de nuestras comunidades de fe, por lo menos dentro de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, vivimos en esa tensión. ¿Qué sembramos? ¿En qué tierra? ¿Y qué espera cada uno que sale de eso? Algunos pensamos que vamos a sembrar flores, otros no son, porque rompen también una construcción patriarcal de 3.000 años. Y lo tenemos en nuestro ADN. ¿Cuántas veces, por lo menos desde lo personal, he tenido que pararme y decir, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Desde dónde lo estoy diciendo? Porque hay un ADN que es mucho más profundo que nuestra capacidad de razonar o que nuestra construcción de un concepto de amor. Bien, entra en juego esto. ¿Cómo construimos el concepto de amor? ¿A quién incluimos dentro? ¿A quienes piensan igual? ¿A quienes disentimos y con quienes podemos sembrar y crecer y cosechar cosas diferentes y nutrirnos de esas diferencias? Son preguntas que me aparecen. Bueno, yo la verdad fue muy importante para mí escuchar a cada una de ustedes y lo que me llevo es, primero que creo que es necesaria una incidencia multinivel. Sí, tienen que estar al lado, muy preparadas, tienen que estar al lado nuestro y nosotros tenemos que estar al lado de ustedes. Llámenos y si, o sea, realmente desde el movimiento tenemos que trabajar en sentarnos al lado de ustedes, en tener herramientas para todas las personas LGBT que son de fe, porque si no parece que fueran personas apátridas. No podemos dejar ese limbo, ¿no? Porque al final parece el purgatorio donde nos ponemos en vida y no puede ser así. No puede ser así. Entonces tenemos que trabajar para que eso cambie y lo tenemos que hacer en conjunto, porque también nosotros tenemos que estar más con ustedes. Ahora les invito a que nos comprendan también que muchas veces ya hemos estado ahí y que a veces tener que ir a un lugar de tanto rechazo y dolor es muy difícil. Entonces, a construirlo desde el amor, ¿sí? Y respecto de la incidencia multinivel, ¿por qué lo digo? Porque tienen que estar como, para mí, sentarnos, cuando vamos a la ONU, estar sentadas juntas, como me ha tocado, y eso fue muy bueno. Y también en las comunidades, porque la gente se mata y se muere de hambre, y se queda excluida en las comunidades, en el territorio. No se va a matar en la ONU. Se va a matar los suicidios que ocurren de las personas LGBT, ocurren en los barrios. Y la verdad que yo conozco muchos chicos que se han matado, muy jóvenes. No podemos, no podemos permitir eso. Tenemos que estar. Entonces hay algo que no estamos haciendo, que tenemos que cambiar, porque si estamos partiendo de la vida, entonces ¿cómo las personas se terminan matando? Ese costo humano es muy importante, tratar de revertirlo. Somos personas. Y quisiera decir algo de lo que vos dijiste. A veces con lo de cuidar la trinchera, es para mí la clave en este momento, ¿no? De cómo trabajar, ¿no? Y de pronto, a veces cuando veo todo este odio, ¿no? Que nos distrae, que nos divide,
nos quiere pensar como enemigos cuando no lo somos. Y de pronto, dentro de unos días, se va a firmar, está por suceder lo que es la cumbre del futuro, y se va a cerrar una de las partes de la cumbre del futuro que no tiene casi incidencia de la sociedad civil, es la digital. Y bueno, hay algunos amigos de esas personas que mandan cohetes hacia otros lugares. Entonces, digo, estas relaciones de poder que vos mencionaste, quién queda afuera, nos estamos enfrentando también a eso, ¿no? Estos discursos no son solo, en mi opinión, esto es una opinión personal, no son solo bíblicos, no son, y lamentablemente no tenemos que, hay que perder un poco ahí la inocencia, ¿no es cierto? Porque a veces nos enredamos en si estamos discutiendo la Biblia cuando capaz estamos discutiendo la gubernabilidad algorítmica y la vigilancia que vos mencionaste anteriormente con eso. Entonces lo dejo ahí, lo tiro y lo dejo ahí. Ese tema ya es para todo el mundo. Pero bueno, lo dejo porque me parece que si vamos a la agenda la ponemos. Bueno, vamos a tener que empezar a hacer los estudios. Bueno, lamento que se nos fueron los 5 minutos, así que, pero le voy a dar ahora el tiempo a Mariela, y en todo caso, si Mariela también hace un ahorro de tiempo, se da un empate. Qué desafío, ¿no? Porque yo también adopté un montón de palabras, pensamiento, y es un momento de síntesis y de volver a juntar fuerzas y de volver a establecer diálogos. Y anotaba sobre todo el tema de disputar el lugar. Y volvemos a disputar el lugar y volvemos a disputar los lugares y repensar estrategias para sostenernos mutuamente en un contexto que nos está asfixiando. Y yo notaba de Andrea cuando decía el tema de los discursos de odio y cómo esto desvitaliza, quita la vida literalmente, no solo de las personas que son afectadas por los discursos, sino de la sociedad toda y especialmente de las iglesias. Y inmediatamente cuando escuchamos discursos de odio pensaba en las autocensuras. Cuando uno escucha que alguien tuvo que irse de un lugar porque no lo sienten más como propio, eso es un rechazo fuerte, una marca en la vida de la persona y de esa comunidad que ha perdido un miembro también, ¿no? Eso pensaba cuando te escuchaba hablar, y que muchas veces los discursos de odio tienen esa fundamentación bíblica, entre comillas, porque los fundamentalismos no son bíblicos, son discursos de odio legitimados con palabras bíblicas. Y haciendo una caminada, sobre todo en nuestra historia occidental, pensaba en los movimientos de la teología feminista que empiezan a volver a brevar en la Biblia, sobre todo en esta parte del continente americano. ¿Saben con quién? Con el movimiento sufragista. Porque agarraban la Biblia y le decían, ustedes no pueden, porque la mujer tiene que estar en la casa con su marido, sosegada. Es más, nos trataban como si fuéramos intelectualmente menores a los varones. Y una mujer que era medio débil agarró la Biblia y dijo así, bueno, vamos a leer. Y vamos a interpretar y vamos a disputar ese lugar. Yo no creo que haya que bajar el perfil. Yo creo que hay que elegir algunas batallas. Y hay que sostener el discurso y hay que sostener teológicamente y en la diversidad o diversidades, ¿no? Porque a veces hablamos de la diversidad y pensamos solamente en cuestiones de género y de sexualidad, pero hay tantas diversidades disputando los lugares desde lo social, desde la clase, desde la diversidad cultural, que van perdiendo también la gente y territorio. Y ahí estamos nosotras para decir, esos dogmatismos no tienen más lugar en este medio. Me gustó mucho lo que se empieza como a dialogar otra vez, y para mí el desafío que me dice cuando dice, bueno, vamos a cerrar, vamos a hacer un discurso que proyecte, que dé esperanza, es muy difícil en este medio y ante tanto atropello a derechos de las personas,
esos discursos de odio que nos desvitalizan, rescatar esa imagen positiva de las iglesias, porque cuando uno prende la tele y anda taca, 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 la verdad que lo que ve es totalmente lo otro. Y yo digo, bueno, ser una utopía pensar en que uno puede volver a disputar y a poner en agenda aquello que venimos sosteniendo hace no 40, hace 60 años, hace 100 años, hace 500 años en época de la Reforma, hace 3000 años en las primeras mujeres que donde encontraban un lugar decían, este es nuestro lugar, acá este es nuestro momento. Creo que no hay contradicciones en los diálogos. Muchas veces hay contradicciones cuando decimos defendemos posiciones y no encontramos puntos de acuerdo. La homogeneidad, la verdad que no es felicidad para nadie. Hasta esta madre tierra nos dice que cuando hay monocultivo la vida no prospera, ¿no? Y pensaba en la lista de palabras que vos traías del Instituto del INTA. Digo, qué contradicción que aquel lugar donde debería estar promocionando, buscando la nueva vida y buscando el acceso para todas las personas sobre la alimentación, diga esto no, esto no, esto no. Eso también es autocensura. Que un organismo del Estado acceda a decir estos temas no se hablan, también habla de la autocensura. No creo que sea el momento de replegar y creo que por eso también estamos acá, porque estamos estableciendo puentes. Esto es algo que se da no como promoción, sino como resultado de muchos encuentros previos, no es que nace acá. Esto se viene sosteniendo y promoviendo con intencionalidad desde Acta Allianz, desde las iglesias, desde diferentes espacios en donde decimos que la vida para todas las personas debe ser digna y debe ser promovida. Y pensaba también en la riqueza, ¿no?, de este intercambio de miradas. Y de una palabra que está como muy de moda ahora que se llama la empatía y que en el imaginario bíblico habla de la misericordia, que es ponerse en el lugar de lo que está viviendo la otra persona, sin juzgar, sin prejuzgar, y haciendo eso que muchas veces dentro de los movimientos feministas es como que tenemos banderas muy altas y algunas personas piensan como que están allá muy lejanas, ¿no? Y ese lenguaje como muy lejano en lo cotidiano. Y algo que aprendimos por lo menos del movimiento cuando fue en Brasil, todo el movimiento de Bolsonaro, que fue dejando un montón de diversidades atrás, que hacían un cantito que a mí me gustaba, que decía que nadie debe soltar la mano de nadie, que uno debe acompasar el ritmo a las personas que van quedando más relegadas, porque cuando vos vas dejando gente relegada, todas, todos, todes quedamos atrás. Entonces pensaba en eso, ¿no? Que importante es asumir que nadie está totalmente deconstruido, que ninguna persona en ninguna iglesia está totalmente lejana o fuera de algún alcance, y qué importante también es escuchar estas críticas profundas hacia la institucionalidad que muchas veces defendemos, porque somos iglesias pero también somos instituciones y a veces para seguir funcionando nos olvidamos de pilares que tiene que ver con esa utopía que es una promesa que es la fe a la cual sostenemos. Espero realmente que realmente la utopía por la que yo sueño y pienso es que en algún momento nadie tenga que irse de ningún lugar, porque el lugar es nuestro. Si lo vemos en una perspectiva teológica, el lugar es de Dios y este entorno le pertenece, no nos pertenece. Y pensaba también en esta cuestión de los fundamentalismos, ¿no? Y cuando digo los fundamentalismos, no hablo no solo de los religiosos, sino también de los políticos que están en el entorno, de los fundamentalismos sociales, del no acceso a los derechos, sobre las agendas que seguimos defendiendo, pero están a nivel ley, pero no a nivel acceso de la ley, y tantas cosas que tenemos que seguir apoyando desde las iglesias y de los movimientos de fe. Y bueno, y esta maravilla que tiene que ver
con provocar los diálogos. Y cuando uno provoca diálogos, gracias a Dios, diría yo, hay desacuerdos y hay voces disonantes, pero en esa disonancia, como sociedad, como iglesias, como encuentro, vamos transformándonos para hacer una cosa nueva y diferente. Entonces, para cerrar esto, creo que sí, que es momento de moverse, que es momento de agitar astutamente, así como aquella Maredelia agarró esa Biblia y dijo, pero nosotras tenemos derecho a votar, porque la Biblia, la verdad, ustedes dicen que dice eso, pero realmente con estos anteojos, esta Biblia que yo estoy leyendo como mujer, dice otra cosa, y así también se accedió al voto para mujeres. Entonces, pensaba, no sé por qué me vino esa imagen en la cabeza mientras estábamos charlando todas. Esperemos, disputemos el lugar, sostengámonos sin soltar la mano de ninguna hermana, de ningún hermano, de ninguna hermana. Gracias, Mariela, muchas gracias. Y bueno, en este diálogo nos gustaría, ya hablamos bastante, abrir el espacio para ustedes. Tenemos 10 minutitos y es poco tiempo, ya sé, pero después va a haber un momento que vamos a compartir algo rico y ahí podemos seguir hablando, ¿sí? No se preocupen que vamos a tener todavía espacio de charla. Entonces lo que les pediríamos es, si hay varias personas que quieren decir algo, valoraríamos mucho si son preguntas para las panelistas, por ejemplo. Aprovechen que tienen la oportunidad de tener estas 5 mujeres valiosísimas acá para hacer alguna pregunta, si les parece. Y si no, si es algún comentario, lo más breve posible para que otra persona también pueda hablar. Yo voy a intentar, no es una respuesta sobre el concepto de culpa, sino una pequeñísima anécdota que había en un jardín de infantes, 2 niñitas muy chiquititas, 2 años, y decía, ella tiene la culpa. Y yo pensaba, pobre niña, se ve que en la casa se habla del concepto de culpa. Hablando con las familias, la familia dice, no sabemos dónde encontró esta culpa. Y es una imagen que me quedó dando vueltas en mi sensibilidad, en mis emociones. Y la palabra culpa también fue inventada para ejercer poder de unos sobre otras. Así nació. Y poder utilizar ese poder es quitarse responsabilidad de equivocación a quien le corresponde. Entonces, también se mal usó a la religión con este concepto de culpa, porque mientras alguien se sienta débil, sumiso, frágil, hay otra persona que puede decidir qué debe hacer. Entonces, es un tema muy profundo y podríamos seguir seguramente definiéndolo de muchas maneras, pero también está vinculado a lo religioso, ¿no? Bueno, la palabra religiosa no significa necesariamente religarnos con Dios. Nos gusta utilizar ese concepto, decir, ¿cómo me religo con Dios? Y en realidad, ¿cómo nos religamos entre nosotros y cómo nos oprimimos unas y unos a otros? Bueno, desde esta perspectiva se trata de modificar y de aprender unas y otras. Sí, yo me río porque también de la culpa me da en el centro, como luterana, el concepto de la gracia. Y siempre que escucho la palabra culpa, tenemos una amiga en común, que es Cristina Conti, una teóloga, y ella siempre hace cuestiones así muy concretas. Entonces te agarraba un papelito y no sé así, esta es la culpa, decía, no saca afuera. Porque ella decía, la culpa es manipulación y no es un concepto teológico.
es un concepto que tiene que ver con ponerle a la persona una palabra disciplinante que no tiene nada que ver con el Evangelio ni con la vivencia cristiana y tiene que ver con la cuestión moral y de separar a las personas en categorías. Entonces me río porque esa cuestión de Cristina, ella es chiquitita, muy enérgica y hacía así los papelitos y los tiraba para atrás, ¿no? Después otro hizo eso y no nos causó tanta gracia. Pero bueno, eso tiene que ver con la culpa. Y pensaba, la colega de diaconía, Vanessa, acá, perdón, Vanessa, no te veía, en esta cuestión de valorizar las pequeñas cosas que nos sujetan y nos mantienen en una caminada de esperanza. Y estos encuentros o diálogos impensables entre comillas, porque estos diálogos se dan, quizás sean en grupos más pequeños, quizás sean en algunos pasillos, quizás se dan después de la mesa de comunión en las iglesias, pero esos diálogos se sostienen, se reafirman, y algo precioso en estos últimos tiempos donde hay tanta autorrepresión y desconfianza en el medio, es que se multiplican cada vez más y las redes se van extendiendo cada vez más, en contrapunto a un discurso moralizante, que es único, que es una desesperanza que te quiere llevar a un lugar donde no hay opción, se van multiplicando los encuentros y los diálogos y eso, yo lo digo por obra de Dios, pero bueno, eso no se puede parar porque tiene que ver con ese vivir en esperanza. El ser humano sin esperanza no puede vivir. Así que... Sí, bueno, primero, muchas gracias por la pregunta, bueno, todo mi apoyo. Y decirte, bueno, cómo sostenernos en la emergencia. Primero es muy importante estar en estos espacios y en los espacios LGBT. Es difícil en ambos espacios, les quiero decir. Pero a mí me parece fundamentalmente que, como dijo la compañera de Brasil, de las pequeñas acciones a las más altas. Hay toda una red, somos una red. O sea, si todas las iglesias se dieran cuenta de la cantidad de personas LGBT que hemos tenido o que siguen teniendo fe, y no sé, es como se lo tienen que replantear realmente. ¿Y cómo ayudar? Mira, te cuento algo, hay que hacer entender a las comunidades que tenemos que trabajar. Hermanadamente, porque no hay plata para nosotros cuando estamos en emergencia. Y esto hay que decírselo, si tenemos llegada a donantes, a las donantes. Porque hay donantes protestantes lesbianas. Y dan plata y quieren que esto suceda. Y también hay algo tan simple, como dijo la compañera, nosotros con Hora de Orar, la verdad que nos conocimos por una asociación de segunda, digamos, línea que congrega otras asociaciones, nada que ver, Entonces ahí confluye ANDA y está Hora de Orar. Yo en la hermosa invitación siempre que me hacen hablo con Sergio, que es uno de los pastores, y un día un chico así me llama, que es de arte, me dice, por Grindr hay un chico que me está diciendo que está en un lugar que se quiere matar porque está en un lugar que lo están convirtiendo 8 años, estuvo 8 años en un lugar católico, quiero decir, digamos, supuestamente con su voluntad, pero bueno, estaba en un momento. ¿Qué es lo que nos sucedió? No podíamos hablar con el chico, porque ¿qué le vamos a decir a este chico? Si es un chico que está en un lugar de fe, bueno, llamé a Sergio y dije, Sergio, bueno, pará, tenemos que vamos a trabajar en conjunto. Bueno, lo primero que tengo que hacer es que es un católico, yo soy protestante. Bueno, listo, nos ponemos. Bueno, el chico tenía una sola hora para salir y nos íbamos a la plaza, esperábamos, no sabes lo que era, lo hacíamos todo. Bueno, no teníamos cómo cuando queríamos sacarlo de la práctica de conversión, porque estaba aparte que se quería matar, que no teníamos recursos de nada. Porque ninguna de nosotros teníamos ni tenemos esos recursos para pensar en cómo hacer, digamos,
salvar a una persona digamos, de algo tan fuerte como el suicidio. Finalmente, con mucho trabajo de Sergio, de la organización también de ASCA, el chico logró encontrar una familiar. Ahora, en pandemia, los fundamentalismos católicos en este caso fueron tan fuertes porque le seguían, ¿no?, insistiendo, y como estaba tan destruido anímicamente, estaba hasta incluso pensando en volver a una situación casi carcelaria, te diría yo. Entonces, es sostenernos, hacernos redes y visibilizar que, no sé, desde un chico que está en Grindr, conecta con una organización, esa organización LGBT conecta con una organización protestante y podemos sacar a una persona y necesitamos más, porque después esa persona, tenemos que trabajar con esa fe de esa persona y eso hay que visibilizarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos fondos y necesitamos más redes. Bueno, redes estamos armando acá, ¿sí? Los fondos los hablamos después. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por la respuesta. Y seguimos con el diálogo ahora cuando terminamos, ¿sí? Podemos seguir charlando, por supuesto que se pueden acercar a charlar con cualquiera de las hermanas, amigas, compañeras que están hoy.